Muy buenas tardes desde nuestro espacio, el podcast Cuéntamelo Todo, donde le damos vida a la historia. Un capítulo de más sobre la historia de los barrios guayaquileños con un buen amigo, pues en estas tertulias uno acude no solamente a los amigos, sino a las personas que conocen el tema. ¿Y quién más para hablar y conversar sobre el barrio del Salado que Gustavo Rivadeneira? Además, un buen relacionista público con un currículum envidiable, pero sobre todo un líder barrial, para llamarlo de una manera bien entrañable, que recorre cada mañana este barrio y conoces a muchos, pero a muchos de sus habitantes, y te has preocupado de que este barrio no solamente que no se pierda, sino que lo cuidan. Sí, así es. Así es. Cuéntanos, Gustavo, la historia de este barrio, cómo nace, cómo se forma y por qué se extiende hacia acá ese Guayaquil. Antes que nada, muchas gracias por la presentación, muy cariñosa, muy amable, lo aprecio mucho. Mira, el barrio del Salado se empieza a poblar desde 1930. Pero antes de 1930 hay registros de que comenzaron a comprarse los territorios, los terrenos. ¿Por qué? Porque las familias pudientes de Guayaquil, que residían en el centro tradicional de Guayaquil, veían a esta zona de la ciudad como un sector mucho más saludable. ¿En qué sentido? Tiene la brisa de la cordillera de Chongón que tenemos por este lado. Está el balneario del Salado, que en esa época no estaba contaminado como ahora, y era un balneario muy frecuentado por los guayaquileños, ¿no? Entonces era un entorno saludable, se lo consideraba saludable. O sea, podríamos decir que aquí había, hacia el 1930, un microclima. Sí, sí. Que todavía tú lo puedes apreciar, ¿o no? No, yo creo que no, porque ya existen variantes con el crecimiento de la ciudad que han afectado, ¿no? Han venido afectando. Pero en esa época sí, definitivamente, como tú lo denominas, era un microclima. Era un lugar más fresco que el centro de Guayaquil. Pero en las noches, me imagino que los vientos, la ventisca aquí, sí se siente, ¿verdad? La brisa viene precisamente de Chongón. De allá viene la brisa y en época seca, en temporada, lo que llamamos nosotros verano, pero es temporada seca, la brisa es tremenda, es muy fuerte. 1930, sus primeros habitantes me imagino que tienen que haber sido dentro de los 4 expresidentes que vivieron aquí en este hermoso barrio que delimita por la 9 de octubre, la otra calle es Hurtado, si mal no recuerdo, ¿no? Perdóname que te haga una observación. Dime. Normalmente se piensa que es desde 9 de octubre, pero realmente el barrio del Salado llega hasta la calle Quisquis, acera sur, ya. Porque Quisquis, acera norte, ya es barrio Orellana. Correcto. ¿Ya? Y en eso pasó algo simpatiquísimo con las personas del barrio Orellana, los vecinos que son vecinos nuestros inmediatos. Somos vecinos. No somos vecinos, claro que sí. Nosotros consideramos que somos barrios hermanos. El barrio del Salado con el barrio Orellana y con el barrio Garay. Somos barrios hermanos. Nos unen muchas cosas. El Vicente Rocafuerte une a todo este territorio. Imagínate. El Grillo, que tiene 86 años. Y ya vamos a hablar del Grillo. El Grillo. Toda la gente de estos territorios ha comido en el Grillo. Entonces hay puntos que realmente nos unen a todos estos barrios. Y Quisquis, acera norte, la acera sur, ¿cuál vendría a ser la calle? El límite acá al sur. Ajá. La calle 10 de agosto, acera norte. Acera norte. Porque 10 de agosto, acera sur, ya es barrio Garay. Bueno, Garay, ya. Sí. Y acá, el Salado, y acá, ¿qué calle sería? El Salado, que es lo que le da el nombre al barrio. Al oeste, y al este. Y al este nosotros llegamos realmente hasta García Moreno. Alrededor de poco más o menos 96 manzanas, me imagino. Que sí. Sí, pues. Sí, tal vez. Sí, ya, claro y vienen a vivir aquí gente, no vamos a decir pudiente, gente importante. ¿Quién llega después? ¿Y qué tiempo después llega el tenis club? Bueno, el tenis club ya tiene 102 años. O sea que ya estaba. Claro. Ya, chévere. Son datos que yo no... Era muy diferente que el tenis que tú ves ahora, era de madera y de caña. Tenía otra arquitectura, pero ahí estaba ya el Guayaquil Tenis Club. A ver si salen los nombres. Carlos Julio Rosemena Tola,
vecino de este barrio. Carlos Julio Rosemena Monroy, vecino de este barrio. Juan León Mera. Juan de Dios Martínez Mera. Martínez Mera, sí. Ya, ¿y cuál se me escapa ahí? De presidentes de la República son los 3 presidentes que tenemos aquí en el territorio. De ahí han habido personas connotadas, importantes, que han ocupado cargos de ministerios, en el sector educativo, y realmente lo que quiera, realmente muy impresionante. Y dentro de las casas patrimoniales, a mí siempre me llama la atención lo que es ahora el Museo Presley Norton. La Villa Erlinda. ¿De qué familia era esa? De los Pérez Castro. De los Pérez Castro. Qué Sí. maravillosa casa, ¿no? Una casa realmente hermosa. Su propietario no llegó a estrenarla. Falleció lamentablemente antes. Ay, esa parte no la sabía. Sí, lo hizo y le puso el nombre de su hija adorada, y la empezaron a construir, la terminaron de construir en el 34. Pero él falleció lamentablemente y no pudo cambiarse esa casa. Pero ahí sí vivió su descendencia. La familia, sí, toda la descendencia. El otro día tuvimos una reunión para hablar precisamente de la Villa Erlinda, y estuvo Sucre Pérez Vaquerizo, y él nos comentaba, yo viví en esa casa. Estuvo Hernán Pérez Luz, también vivió en esa casa. De la familia Pérez, muchas generaciones vivieron en esa casa. Eso es casi como un cuarto de manzana, un poco más, ¿verdad? Sí, esa es la característica de las casas en el barrio del Salado. Tienes la casa que todavía existe y todavía está habitada por la familia Macías Rivas. Ya, correcto, sí. Media manzana, la villa. ¿Y la de los Soles? Media manzana de construcción. La de los Soler Cornejo, frente al consulado de España. Igual, es una casa el mismo consulado de España, que eso era de los Bucaram. Pues. De Teófilo Bucaram Sade. Correcto. Sí, ahora, igual. otra casa que también me llamó, cada vez que paso, me parqueo un minuto a admirarla. Esta que está en la calle Babahoyo, entre 9 de octubre, frente al tenis club, un palacete. Oh, ya, pero ¿te refieres a la casa de madera? De madera, correcto. Esa es de la familia Panchana. De la familia Panchana, Sí, correcto. Sí. Eso es de los padres de Rolando? no, pues del que fue del nadador, o de los abuelos. Abuelos. De los abuelos. Abuelos, sí. Esa casa realmente es hermosa. Realmente es hermosa. Lamentablemente hay mucho que hacer ahí, ¿no? Para rescatarla. Y ese es el tema de las casas patrimoniadas, pues, ¿no? Porque una en realidad pasa a ser una camisa de fuerza. Pero, ¿qué es lo interesante de este barrio? Calles amplias, grandes casas. Si nos ponemos a ver la familia Lizardo García, está en 9 de octubre, entre Esmeraldas, y eran como un complejo de 3 o 4 casas, ¿no? Toda esa manzana era de la familia García. Todo eso, del lado de Esmeraldas todavía está la casa de los Cedeño Amador. Esa casa venía a ellos por la señora Lola Amador García. Del lado, en esquina tienes a la vuelta, que ahora hay un chifa ahí, no sé si lo has visto, a mitad de cuadra del área 9 de octubre, es de los García Riera. Era de los García Riera. En esquina de José Mascote, García Domenech. Y así todos los García. Toda la manzana era de la familia García, y se comunicaba en el centro de la manzana con una fuente por las partes de atrás. Y aquí en este barrio vivió pues don Aciclo Garay, pues, ¿no? No, bueno, sí, en la casa esquinera, la casa de la familia Garay. El coronel Aciclo Garay, primer jefe del cuerpo de bomberos y también alcalde de Guayaquil. Él hizo mucho por este sector. Gracias a él tenemos la piscina olímpica. La piscina olímpica se creó en su administración municipal. Ah, chévere, esa parte no la sabía. En el 38, en 1938. El barrio Garay fue creado por el coronel Aciclo Garay cuando era alcalde, cuando fue el alcalde de la ciudad. Y por eso lleva el nombre de barrio Garay. Y bueno, muchas obras. El jardín de infantes Pedro José Huerta, que queda aquí en Luque y Lizardo García. El primer jardín de infantes de la ciudad fue donado el terreno. ¿El primer jardín de infantes de la ciudad? Sí. Fue donado por el alcalde Aciclo Garay, el terreno, ¿no? Y le dijeron que para ponerle el nombre, pero él dijo que no, que le pongan el nombre de algún educador, alguna... Y bueno, y terminó con el nombre de Pedro José Huerta. Eran otras épocas. Sí, eran otras épocas. Mira que el alcalde Aciclo Garay ni siquiera cobraba el sueldo.
Definitivamente eran otras épocas. Ni siquiera cobraba el sueldo, sino que pedía que se lo utilice en temas que beneficien al ornato de la ciudad. El barrio del Salado, también declarado barrio patrimonial, Sí. con una historia que honestamente hay cosas que recién las estoy aprendiendo, me las estás contando, y con una riqueza arquitectónica única. Hoy tiene un gran hotel como el Oro Verde, pero ¿cómo era? ¿Qué te han contado de este barrio? Tú que has conversado con tanta gente, ¿cómo era este barrio allá por los años 40, 50? Bueno, yo converso bastante con los moradores que todavía quedan acá en el barrio. Uno de ellos son las familias Macías Rivas, Jaime Sorer, está Lucho Rivas también. Hay muchas personas, porque aquí debo decirte, antes de contestar tu pregunta, que el barrio se fue haciendo por etapas. Entonces, estas familias que te menciono son de la primera etapa del barrio del Salado y son los que conocen más la parte antigua. Ya muchos han fallecido, pues, lamentablemente, pero yo enseguida aprovecho a los que viven todavía y felizmente les gusta hablar, les gusta conversar y me comparten sus recuerdos. Era un Guayaquil totalmente diferente, era un Guayaquil más informal. Nosotros ahora nos fijamos mucho en la apariencia física, en el look, cosas así. En esa época no. Estas personas de familias tan conocidas, de apellidos tan sonoros en la historia guayaquileña, jugaban fútbol en la calle. Salían a comprar el pan. Así es, y hasta ahora mis vecinos de ese sector del barrio del Salado salen a comprar el pan. Hasta ahora van a comprar el pan a una panadería que queda en Sucre y Asisclo Garay, una panadería que queda allá, que hace el pan tradicional guayaquileño, que es el pan de agua, las rosas, el pan tostadito. Sí, ese pan. Todavía siguen comprándolo por allá. Entonces, imagínate que mi pregunta va hacia allá, pues, ¿no? ¿Cómo se amalgamó ese Guayaquil del siglo XX, de inicios y mediados del siglo XX, donde los estratos sociales, donde la sociedad y el pueblo caminaban, se saludaban, se daban de la mano, se abrazaban en los fines de año, y una solidaridad única, cosa que el Guayaquil del siglo XXI ya no lo tiene, pero no solamente Guayaquil, sino las ciudades del siglo XXI ya no lo tiene. Y algo que me llamó siempre la atención, y ahora sí vamos a conversar del Grillo. Ya, claro. Un lugar el guayaquileño que no iba a comer al Grillo, que vaya. Así. Porque si no, no eres guayaquileño. Definitivamente. Mira, el Grillo es un establecimiento que tiene el mismo tiempo del triunfo de nuestros nadadores en el Campeonato de Lima, ¿tú te acuerdas? Claro, pues. Y uno de los 4 nadadores célebres era el Grillo Gilbert. El Grillo se lleva el nombre del Grillo por el Grillo Gilbert. Estamos hablando ya de 86 años. Y converso con Carlos Rodríguez Mora del barrio Orellano, de tu barrio, que intervino mucho en el tema del libro que ellos publicaron y conversaron mucho conmigo por los límites. Ya. Al principio había unas diferencias tremendas porque me mandaban a 9 de octubre. Entonces yo decía, no, pues sí es en Quisquís. Y nos fuimos a la propiedad, al registro de la propiedad, a investigar, y efectivamente los límites son esos. Es la calle Quisquís. Nos separa simplemente la acera norte y la acera sur, nada más. Y bueno, y quedamos satisfechos todos con eso. Pero conversando con Carlos Rodríguez, Carlos tiene muchísimos amigos de acá. Él es del barrio Orellana. Le digo, bueno, pero tú eres del barrio Orellana, porque me dice, Gustavo, primero el Vicente Rocafuerte, el lugar donde estudiábamos. Segundo, el Grillo. ¿Quién no se encontraba en el Grillo? Claro. Todo el mundo se encuentra en el Grillo hasta ahora. Donde venden un seco de chivo fabuloso, fantástico. O sea, una verdadera delicia al paladar ese seco. Yo te voy a contar algo. Jamás he sido de comer bandera, pero en el Grillo te sirven una bandera, te la emplatan, como dice el chef, tan bonita que no tienes ningún inconveniente. Y yo cada vez que voy al Grillo como bandera, y así pruebo ceviche de camarones, seco de chivo, la guatita, que es buenísima, es muy buena, y pruebo diferentes cosas en la bandera. Sí, yo tengo unos 6, 8 años que no voy, pero eso es demasiado tiempo. Sí, es que poco como en la calle ahora, porque si no fuera así. Claro, pero la verdad es que
El Grillo es el restaurante insignia de este barrio, así como lo fue, y ya no existe, porque ese Guayaquil del siglo XX tenía los cines de barrio. Así es. Y aquí era el Cine Encanto. El Cine Encanto, claro. Donde las damas, los caballeros iban al cine a ver la película y a disfrutar de su cine en el barrio. Efectivamente, yo conocí el Encanto porque de chico vivía en Hurtado y Esmeraldas, y ya después me cambié acá a Luque y Esmeraldas, pero vivíamos allá y mi papá y mi mamá se iban al Encanto. Una noche vi que se arreglaron, que se iban a ver una película, y yo dije que por qué no me llevaba, bien corta nota yo, ¿no? Porque debía haberlo dejado ir, y me dijeron, bueno, vamos. Entonces y me llevaron con ellos. Yo no conocía el Cine Encanto, ahí lo conocí, me gustó mucho. Me acuerdo que fue una película de Sidney Poitier, muy buena, una muy linda película, y era un cine muy cómodo. Mira, te ibas caminando, pues, la gente del barrio iba caminando al cine. En Guayaquil el guayaquileño caminaba, pues. Salía al portal a coger el fresco, a los balcones a ver las veraneras. Sí, así es. Ese es el Guayaquil, pues. Así es. Y esta tu casa tiene veranera. Sí, aquí tenemos veraneras. Yo marco el término de la temporada lluviosa cuando las veraneras florecen, porque florecen en verano, pues, en temporada seca. Entonces, cuando están bien florecidas, se acabó la temporada. ¿Y ahora cómo está? Están bien florecidas, sí, están bien florecidas. Aunque tenemos un clima raro, ¿no? No está definido. Un tema que tú tocaste es lo del barrio patrimonial, o del término patrimonial. Para nosotros es muy importante eso como moradores del barrio, porque con el pasar de los años, los dueños originales de las casas empezaron a fallecer, y los hijos vendían las propiedades por repartir la herencia, ¿no? Muchas familias migraron a barrios de moda, porque ya pues dejó de estar de moda el barrio del Salado, pues obviamente, eso pasa en toda ciudad, y empezaron a comprar las propiedades personas que ponían comercios, empresarios, y entonces empezó a perder el concepto que tenía el barrio de residencial, ¿no? Y se empezaron a echar abajo casas preciosas. No tienes idea de la cantidad de casas preciosas que se echaron abajo por este proceso de modernización, de cambio. Entonces nosotros hicimos mucha presión a través de los medios de comunicación. En esa época no eran tanto las redes sociales, sino los medios tradicionales de comunicación. Hicimos mucha presión y fuimos escuchados. En el año 2010, el Ministerio de Cultura y Patrimonio emitió un acuerdo ministerial y declaró patrimonial al barrio. Entonces, para nosotros fue maravilloso, porque desde entonces ya quedó prohibido echar abajo estas casas patrimoniales. O sea, aquí ya, y ojalá que funcione, pues, ¿no? Sí funciona, desde entonces no han vuelto a echar abajo ninguna casa patrimonial. Y de hecho, como tú dices, es una especie de candado, se entiende eso. No es algo que le sirva a un inversionista, porque si venden una casa, esa casa no va a ser transformada. Tiene la obligación de mantener el mismo modelo. A ver, dice el patrimonio que hay, el patrimonio municipal, que hay 638 casas inventariadas, de las cuales 115, si mal no recuerdo, son las que están afectadas y hay que tomar una decisión, sea de expropiarlas, tirarlas abajo, pero restaurarlas es como que casi que imposible, pues, ¿no? Ya. Pero me refería yo a la camisa de fuerza en el tema de que muchas veces como propietario no puedes hacer mucho, porque debes de usar los mismos materiales, guardar todas las mismas proporciones. O sea, no es que coge, tumba, saca, pon. Entonces, eso es bueno, pero cuando el propietario ya no tiene el billete para sostener esa casa, ahí es cuando viene el problema. Y aquí en este barrio, donde hay verdaderas joyas de la arquitectura nuestra, porque aquí quien más se lució fue el arquitecto Francesco Macaferri. Macaferri trabajó muchas casas, las hizo, sí. Y también aquí tiene que haber trabajado mucho el arquitecto Juan de Dios Martínez Mera. Juan de Dios Martínez Mera. Juan de Dios, claro, él es el primer arquitecto
que sale de la Facultad de Arquitectura de Guayaquil. Ya. También tiene que ver, yo a lo menos, yo sí puedo identificar el estilo de Juan de Dios. De cada uno de ellos. Sí, yo sí lo puedo identificar. El de Macaferri hay muchísimas casas. Ratinov. Ratinov también estuvo involucrado al principio con el tema de Urdesa. También estuvo en ese equipo, digamos. Pero el arquitecto Ratinov hizo muchas obras en Guayaquil, muchísimas. Hay un estacionamiento que él hizo en el centro de Guayaquil, edificio de estacionamiento de vehículos. Tenía la obsesión de que Guayaquil iba a tener problemas de estacionamiento, y lo decía desde los años 40. Y creo que nadie le hizo caso al arquitecto. Es que Guayaquil tiene el problema, nuestra ciudad tiene el problema que aquí, a lo menos aquí en este barrio, no existe. Las calles céntricas de Guayaquil son pequeñas. Así es. Las calles de aquí, de este barrio, son bien amplias. Sí. Esa es la diferencia. O sea, si él estuvo involucrado, seguramente él diseñó la parte... Claro, porque era un hombre que venía de un país que en cierta manera más desarrollado urbanísticamente y con raíces de origen judío, que para mí son unos visionarios realmente ellos, ¿no? Entonces debe haberse dado cuenta que iba a ser una necesidad imperiosa el tema de... Y otra parte que la he leído, la he visto mucho, esta parte, este balneario del estero Salado, porque en realidad es un balneario en el cual se ha hablado mucho de que sus aguas eran aguas medicinales, ya muy frecuentado por todos los guayaquileños de comienzos de siglo, donde se desarrolla a los años 60 un bar inversión de Daniel Santos, y también un parque que se llamó el American Park. El American Park. Claro. Hecho por Rodolfo Vaquerizo. Sí. Moreno. Él tenía muchos atractivos, el American Park, el balneario. El balneario era visitado por propios extraños. Venía todo Guayaquil y venían personas de fuera de Guayaquil también al balneario. Y tenía esa cualidad, le atribuían esa cualidad de balneario medicinal, como tú bien dices. Personas con problemas reumáticos venían al balneario recetados por los médicos de la época, que vayan al balneario del Salado. Cuando viene de Francia la misión, viene una misión exclusivamente a hacer los estudios para saber y conocer que estas aguas eran medicinales. Y una de los atributos que tiene estas aguas es de que estos lechuguines, que son en realidad la salsa parrilla, era lo que producía que te sanes de reumatismo, de enfermedades de vías respiratorias altas, y entonces esa era la razón por la que se hicieron tan populares, pero desde 1820, cuando por supuesto, claro que sí. Pero mira tú cómo cambió todo, ¿no? Tú ya no ves muy pocos lechuguines, poquísimos. Ya no ves lechuguines como se veían en otra época. Imagínate. Yo recuerdo cuando entré a la universidad todavía habían estos botes que los alquilaban. Nunca me subía a uno, sí. Pero alquilaban estos botes y los muchachos de esa época pues salían Te cuento que mi papá nos llevaba a mis hermanos y a mí a los botes de remos. Ajá. Y que por cierto es un ejercicio extraordinario. Y papá tenía la facilidad pues de remar y era un paseo maravilloso, realmente era una experiencia muy bonita. Dentro del ejercicio que siempre hago cuando cuento estas historias, ¿no? Me imaginé al barrio Orellana en los años 40, 50, cuando esto de aquí era completamente deshabitado, pues, ¿no? A 2, 3 personas, 4, 5 casitas. Pero imagínate al presidente Carlos Julio Arosemena Tola caminando por este barrio con ese porte y ese garbo, ¿no? Puchica. Para nosotros es un orgullo. La casa del expresidente Carlos Julio Arosemena Tola sigue en pie, está en Tungurahua y Hurtado. Es un orgullo tenerla. La casa de su hijo, también expresidente de la República, Carlos Julio Arosemena Monroy. Esa sí la tumbaron, pues, ¿no? Estaba aquí a la vuelta. Y a mí me llama la atención también esta villita pequeña, que no sé quién es, 9 de octubre
entre Carchi y Tulcán. Acera Norte. Acera Norte. Esa es la casa del doctor Carlos Puig Vilazar, el papá de la famosa periodista Chichi Puig, del LAN, después del LAN, que se fue a vivir a Miami. Ahí creció Chichi. Mira, yo no sé si me equivoque, Giovanni, tú también eres muy conocedor. Yo creo que es el último chalet que le queda a Guayaquil. Creo que no me equivoco en esto. Y ese chalet debería ser rescatado. Ya no está en la familia, obviamente, eso ha pasado por varias manos. Ahora está en una familia Almeida, si no me equivoco. Pero eso ahí debería hacerse un museo de sitio para mostrar a la ciudadanía cómo era un típico chalet guayaquileño. El chalet más fastuoso que tuvo la ciudad de Guayaquil era de los Guzmán Aspiazu, claro, en la calle Luque y Boyacá sería, pues, ¿no? A la vuelta de La Palma. A la vuelta de La Palma, sí. Pues lo que hoy son las oficinas de Deprati, pues. Donde quedaba el Palacio Francés. Claro, ese chalet, pues, sí, era de los... Eso era una maravilla, era una belleza. Imperdonable que ya no exista. Ellos lo que hicieron fue replicar su casa que tuvieron en Bélgica. Una belleza, era precioso. Yo sí lo conocí, incluso entré. Ya. Una belleza, sí. Y la verdad que lo que tú dices, ese chalet sí debería ser, por ejemplo, eso sí, porque lo mantienen bien. Hasta hace 15, 20 años yo pasaba, porque yo sí caminaba la 9 de octubre, ahora ya no. Había un reloj de péndulo que se veía maravilloso. Pero en esta casa, ¿qué es lo que más me llama la atención? Es haber entrado, que no es la primera vez, pero esta vez sí me llamó la atención, tener ese corazón de Jesús que identifica a los guayaquileños. Sí, es una tradición tener en la entrada de la casa un corazón de Jesús. Ese corazón de Jesús que tú ves ahí tiene más de 100 años, ha estado siempre en la familia y siempre en una posición cercana a la puerta principal de entrada. Llena de marcos de plata, ahí lo veo él es el coronel Aciclo Garay, imagino. Aciclo Garay, sí. Y en ese sector una bonita decoración china. Gracias, Giovanni. Y entonces, mi querido Gustavo, ¿cómo fue? Cuéntame un poquito, nomás va a tocarte algo político, discúlpame, ¿cómo fue la historia de haber conseguido que este barrio sea declarado patrimonial? Muy importante lo que mencionas, Giovanni. En el año 2010, durante el gobierno del economista Rafael Correa, el Ministerio de Cultura y Patrimonio de la época escuchó el clamor ciudadano que pedíamos que se impida la destrucción de las casas antiguas de Guayaquil, no solo del barrio El Salado, de muchos otros sectores de Guayaquil, y interpuso un proyecto para bloquear que se las eche abajo, a través de un acuerdo ministerial que fue emitido en el año 2010. Desde el año 2010 no se volvió a echar abajo una casa patrimonial. Y con respecto a tu labor como líder barrial, cuéntanos, ¿qué nomás haces, Gustavo? Discúlpame, claro. que sepa la gente, que se enamore de cómo es un trabajo barrial, Gustavo. Bueno, básico tener pasión, apasionarse. Yo soy un apasionado de la gestión. Vocación de servicio. Sí, totalmente. No me gusta usar mucho el término líder barrial porque me parece un poquito, ¿cómo te explico? Como que uno se autoadorna, porque si yo digo yo soy un líder barrial, me estoy llamando a mí mismo líder, que soy una cabeza que... Yo prefiero utilizar el término gestión comunitaria, pero yo soy un gestor comunitario. Entonces, bueno, hay muchísimo que hacemos. Nosotros tenemos un chat muy numeroso de los miembros de la comunidad del barrio del Salado y hemos sumado ese chat a los miembros de la comunidad del barrio Garay, que necesitaban ayuda, porque no es fácil organizar una comunidad y no siempre una persona se presta para organizar a la comunidad porque es un poquito camisa de 11 varas. Si no lo manejas bien te puedes meter en líos tremendos. Pero bueno, la cuestión es ayudar a la comunidad. Entonces, a través del chat, los vecinos, los moradores indican: en Luque y Esmeraldas la calle está hecha a pedazos por la cantidad de buses que pasan y ahora se hace el pavimento como olas.
y las personas que pasan la calle se van de cabeza porque es una trampa mortal, ya no es plano. Los carros golpean. Con ese golpe de los carros en esas depresiones que hay en el pavimento, las casas tiemblan del lado de la calle Esmeralda. Y desde hace 6, 8 años aproximadamente, cuando pasa un carro grande, estas tapas de alcantarillas de las calles suenan, pero... ocasionan un sonido muy molesto, realmente muy molesto, y ya te digo, todas las casas de la calle Esmeraldas van sintiendo que les afecta su estructura ese movimiento constante de la calle, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hago es que al recibir la queja, el comentario, la denuncia del morador, inmediatamente le remito al municipio, a la persona del departamento correspondiente, y le paso fotos, ¿no? Le digo en qué estado está, y pues inmediatamente mandan a obras públicas municipales a reparar el Tengo entendido que te escuchan, ¿no? Sí, gracias a Dios y gracias a los funcionarios, todos escuchan, sí, la verdad escuchan. ¿Y para cuándo una candidatura? No he pensado en eso, ¿No has pensado en eso? Giovanni, realmente no he pensado en eso. Es algo que lo hago con mucho cariño, me gusta ayudar. Los vecinos me dicen, perdona que te moleste, pero digo, no me molestas, me encanta que me digas. Suponte, lo que llamamos luminarias, las lámparas de los postes de luz quemados, los focos quemados. Me lo dicen y le digo, pásame una foto. Hay cosas que el ciudadano no conoce, yo en el camino aprendí a conocer eso. Los postes de luz de alumbrado público de cemento son competencia de CENEL. Los postes de luz de metal verde son competencia del municipio de Guayaquil, de la regeneración urbana. Eso lo aprendí en el camino, porque yo pedía que me arreglen uno que no le correspondía al otro y me decían, vaya a hablar con el otro. Pero yo ahora ya lo sé, entonces cuando me pasan la foto y veo que es de cemento, ya sé que le tengo que pedir es a CENEL. Pero la verdad es que son tantos años que ya... El problema es cuando cambian los funcionarios, pero es momentáneo, porque es hasta que uno vuelve otra vez a tener... O sea que aparte de tu vocación de servicio, te has topado también con gente que se acostumbró a pedirte. y es que al guayaquileño sí le gusta que le resuelvan los problemas. Yo no sé si sea exclusividad del guayaquileño, pero en el barrio del Salado, como en el barrio Orellana y también en el barrio Garay, hay una característica del morador: ya es mayor, ya es grande, ya no son jovencitos. Sí. Yo siempre le digo cuando me hacen una entrevista o voy a hablar con un funcionario público por un problema del sector, le digo, es una población de adultos mayores. Ya somos tan mayores en la comunidad, con decirles que yo soy el más joven, y se ríen siempre por eso, porque dicen, chuzo, ¿cómo serán los demás entonces? Entonces son personas que sí necesitan que las ayudes. Cuando me preguntan algo, me piden algo, yo digo, no, yo soy de la época de los menudos. y ya ahí ya tranquilamente ya te ubican perfectamente. Bueno, la verdad que ha sido una charla maravillosa. Hemos ubicado en tiempo y espacio a nuestros amigos en el sector de el barrio del Salado, con una historia maravillosa, y quién más que el que conoce el tema. Gustavo, unas palabras finales para nuestros amigos, para tu público, para tus vecinos. Bueno, que sigamos siendo lo unidos que somos, porque lo que nos ha ayudado a salir adelante es el ser unidos. Toda comunidad debe unirse por una causa común, que es sacar adelante a su sector, a su barrio. Sin esa unión no se puede conseguir nada. Gracias. A ti, Giovanni. Muchas gracias.